El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, 3% más te el nivel de informás. humedad. Bueno, No ganas para susto. momento mandril en el programa, porque vamos a hablar no solo de economía, sino de algo que tiene que ver profundamente con la economía y el ajuste sistemático que hay que hacer en la Argentina para poder pagar el endeudamiento feroz que tenemos. Y sobre todas las cosas, saber palpitar si estos últimos dólares que se le han pedido al Fondo Monetario, donde colaboraron también algunos organismos internacionales como el Banco Mundial y todo lo demás, la Corporación Andina de Fomento y el BID, van a alcanzar para poder salir, porque siempre es el último fondo, el último mangazo que hacemos. Con este es el definitivo, con este pasamos al frente y así la venimos llevando hace décadas, ¿no? Y para eso lo vamos a hacer con, en mi criterio, quien más sabe de estas lides, como es el doctor Héctor Giuliano. ¿Qué tal, Giuliano? Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Claudio, que dice tanto tiempo. Bien. Ojo que se escucha entrecortado la voz suya, no sé si sale así en la radio. No, sale perfecta. Yo la estoy escuchando perfecta. Estaba escuchando lo que decía. Yo le puedo adelantar lo siguiente. Como usted sabe, siempre sigo el tema del endeudamiento argentino, porque es el condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre. Y en este momento estamos en el epicentro de una nueva crisis de deuda. Lo que pasa que, como ocurre siempre y con todos los gobiernos, ningún gobierno dice que está en crisis de deuda, trata de bajar los decibeles y además trata de distraer la atención pública en otros temas. Esto es común, esto no es una toma de partido en contra de Milei o de los gobiernos de turno. El kirchnerismo durante años hizo lo mismo y todos los gobiernos hicieron igual. Pero ahora la crisis que se está dando en este momento me parece que tiene un sesgo muy delicado. El gobierno sostiene un discurso triunfalista con respecto a haber derrotado la inflación, estabilizado la economía, etcétera. Es decir, uno escucha al presidente y no sabe en qué país está viviendo, ¿verdad? Tenemos el mejor ministro de Economía del mundo, la economía va bien, etcétera, etcétera, pero la gente no ve los resultados. ¿Por qué? Porque el problema argentino es financiero, no es económico. Y el epicentro del problema financiero es la deuda. Concretamente, en este momento, el gobierno Milei está siendo objeto de un salvataje internacional de entre 44 y 48 mil millones de dólares. Algo parecido a lo que le ocurrió al presidente Macri en abril del 2018. Recuerda que en abril del 2018 todo andaba bien, Macri había cumplido 2 años de gestión, había prometido una lluvia de dólares que no llegó, había dicho que bueno, la inflación se estaba disparando, pero no tanto, estaba al frente Sturzenegger, el entonces ministro de Finanzas Caputo había colocado 9 mil millones de dólares en Wall Street, todo andaba bien. Sin embargo, el 25 de abril hubo una corrida y el 3 de mayo el presidente tuvo que pedir un salvataje de 57 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para concretamente poder completar su mandato. Esa fue la realidad. Y todavía estamos enredados en ese mismo préstamo que se pidió en el 2018, amén de todos los que se pidieron en gobiernos anteriores, ¿no? Porque ningún gobierno dejó de pedir deuda. Ahora, ¿qué pasa en este momento? El gobierno Milei acaba de recibir el compromiso de un salvataje, decía, por 48 mil millones de dólares. 20 mil son del Fondo Monetario Internacional, 12 mil del Banco Mundial, 10 mil del Banco Interamericano de Desarrollo
y 2.000 de un préstamo repo, que los préstamos repo son préstamos privados de 5 bancos privados con garantía de títulos públicos. Y se está negociando una ampliación por otros 4.000 millones, por eso digo que está entre 44 y 48.000 millones de dólares. Entonces surge la pregunta del millón. Si todo va bien, si estamos levantando la economía, si tenemos superávit fiscal, etcétera, etcétera, todo un discurso triunfalista, ¿por qué necesitamos un salvataje de 48.000 millones de dólares? Algo nos cierra, ¿verdad? Yo por eso digo siempre, yo soy escéptico, yo analizo hechos, y al que le quepa el sayo que se lo ponga. ¿Por qué? Porque el gobierno, en mi opinión, ha fracasado en varios de sus objetivos, empezando el objetivo de estabilizar la situación económica, porque estabilizó la situación económica a costa de provocar una recesión de la economía, que es la que se está viviendo en el país. Resulta que en el país sigue siendo más rentable el negocio financiero del carry trade que la inversión productiva. Eso es una realidad. Y además estamos dando las condiciones adecuadas para ellos, porque la combinación entre atraso cambiario y altas tasas de interés internacionales, no nos olvidemos que la Argentina sigue siendo el país que paga las tasas de interés más altas del mundo. Este Bonte 2030 que se colocó el otro día en pesos, ¿no? Paga tasas del 30%, 29.5%, ¿verdad? Las tasas de interés internacionales están en el orden del 5%. Quiere decir que, imagínense el nivel de rentabilidad que tiene el capital financiero, que puede entrar directamente, porque ahora el nuevo Bonte se lo permite. Le permite directamente entrar en dólares y convertirse a pesos sin pasar por el contado con liquidación. Bien, ahora doctor, quiere decir que el gobierno... Me extendí más de la cuenta, pero el balance de esto es que vivimos para pagar deuda. Ese es el tema. Sí, perdón. Juliano, el compromiso alcanzado con el FMI habla de un banco central que debe comprar dólares para acrecentar sus reservas, para protegerse de alguna crisis interna o también internacional como hemos pasado ya en la Argentina. El gobierno del presidente Milei no lo está haciendo. ¿Cuánto tiempo cree usted que van a...? Claudio, le aclaro esto. No lo está haciendo porque las divisas que se compran van para pagar intereses de la deuda. El año pasado, 2024, el Banco Central compró aproximadamente más de 20.000 millones de dólares y sigue teniendo reservas netas negativas. ¿Por qué? Porque ese dinero que entró comprado por el Banco Central se utilizó para pagar endeudamiento externo y otros compromisos, ¿no? También de importaciones atrasadas, que venían muchas de la época del kirchnerismo, pero la cuestión es que se compraron 20.000 millones de dólares y seguimos teniendo reservas negativas que se calculan en unos 4 o 5.000 millones negativos. Bien, es decir, está utilizando el dinero de los ahorristas en dólares depositados en los bancos. Y es un riesgo, es un riesgo que se corre. En principio, jurídicamente, el dólar está garantizado por los bancos. Bueno, toda la garantía, como pasó en el 2001, existen hasta que se acaban, ¿no? Pues si existe una emergencia, puede pasar cualquier cosa. Bien. Pero sin ser catastrofista, sin pensar que esto termine en una catástrofe, el tema es que de esta encrucijada, el gobierno piensa salir ¿con qué? Con más endeudamiento. La gente acá arrancamos mal con esto. El gobierno por segundo año está administrando el país sin presupuesto. Para mí eso es una irregularidad gravísima, porque el presupuesto, por definición, es la valorización del plan económico de un gobierno. Entonces, si usted no presenta un presupuesto, no se sabe cuál es su plan económico.
¿no? El gobierno sí habla mucho de medidas, da discursos efectistas, estamos derrotando la inflación, etcétera, pero señor, muéstreme el presupuesto, a ver qué dicen los números, porque el país está sometido, y público y notorio, a un durísimo plan de ajuste. El mismo presidente reconoce que es el plan de ajuste más duro que tuvo en la historia de la Argentina, ¿no? Ahora, ¿para qué se utilizó ese ajuste? Con ese ajuste, el año pasado, el gobierno logró un récord de superávit fiscal primario, es decir, antes de intereses, un superávit fiscal primario de 10.4 billones de pesos. Caramba, hacía añares que la Argentina no tenía un superávit fiscal así. ¿Cómo lo logró? Bajando remuneraciones a la gente, bajando jubilaciones, bajando planes sociales, suspendiendo obras públicas y dando un fuerte tarifazo en precios y tarifas de servicios públicos. Es decir, este ajuste... Lo considero una victoria pírrica, ¿no? Juliano, pero este ajuste... Lo obtuvo, este ajuste lo pagó el de abajo y el del medio. Sí, lo pagamos todo. En realidad lo paga el consumidor final, es decir, lo pagó la ciudadanía, no lo pagó la supuesta casta, sino lo pagó el pueblo argentino, y y gran parte de los sectores productivos, sobre todo los sectores productivos medios y chicos, porque los grandes se cubrieron con fuertes colchones de precio desde diciembre. Pero el problema viene de que ese superávit fiscal primario dio 10.4 billones de pesos. La pregunta del millón es, ¿y qué se hizo con esos 10 billones de pesos? Se pagó intereses de la deuda pública y no fueron suficientes, porque según datos oficiales que yo tomo del Ministerio de Economía, los intereses a pagar de la Argentina, que suben en forma astronómica, estarían ya en el orden de los 38.000 millones de dólares por año. Y la Argentina está arañando el pago de entre 10 y 12. Estamos pagando la cuarta parte de los intereses que debiéramos pagar. Con este ajuste no estamos pagando ni los intereses. Con este ajuste no estamos pagando ni siquiera los intereses. Exacto, con ese ajuste no llegamos a pagar los intereses, aún descontando la deuda interestado, que digamos la deuda interestado, y bueno, se patea, y como todo se puede patear más fácilmente, ¿no? Que es el 46%, prácticamente la mitad. Pero aún así, los intereses que debiera pagar la Argentina son a los sectores privados e internacionales más de 20.000 millones, y está pagando la mitad. Eso es lo concreto. Por eso es que nadie habla del tema, ni el gobierno, ni los organismos internacionales, ni los economistas del establishment. Nadie dice la verdad, nadie va al punto en cuestión. Señores, estamos en crisis, estamos en un potencial default. Lo que pasa es que bicicleteamos para adelante porque el Fondo Monetario nos presta ¿para qué? Para que le paguemos al Fondo Monetario. El BID que está para prestar para obras públicas, en cambio, en lugar de prestar para proyectos de inversión que van a tener una rentabilidad, no, da un préstamo de emergencia financiero para estabilizar la economía argentina. Sonamos, quiere decir que tenemos préstamos sin capacidad de repago. Doctor. Y la trampa de deuda perpetua en que está metida la Argentina, y sigue estando, es que sigue tomando deuda financiera para patear para adelante deuda. Dos preguntas finales. Dos preguntas finales, y desde ya le agradezco su tiempo, como siempre. La primera. Sí. ¿Cuánto tiempo a este ritmo cree usted que duran los dólares que ingresaron y que fueron anunciados con bombos y platillos? Bueno, ojo que no todo ingresó. Estos 48.000 millones son comprometidos, de los cuales los desembolsos son
son graduales. El Fondo Monetario, por ejemplo, desembolsó 12.000 de 20.000 millones prometidos. Ujú. De esos 12.000 millones que entraron, 4.300 se tienen que pagar ahora en julio. Y el resto fue una ayuda que le da el Fondo Monetario, adelantándole parte de lo que tiene que pagar en diciembre, si es que la Argentina no se lo patina antes pagándole a otros acreedores, ¿no? Entre paréntesis. Pero estamos recibiendo dinero prestado para poder patear para adelante los compromisos. Le doy este dato. Quincenalmente, es decir, cada 2 semanas, el Ministerio de Economía hace licitaciones de deuda, es decir, renueva deuda. Bono que vence, hago una licitación, retiro bono viejo y entrego bono nuevo. En promedio, las licitaciones son entre 6 y 8.000 billones de pesos. Billones, Si hacemos con B larga. una traducción grosera, serían un promedio de 7.000 millones de dólares que nos vencen por quincena, ¿no? ¿Qué hace con esa masa de dinero? La renueva continuamente y la está renovando a tasas de interés cada vez más caras. ¿Y a qué plazo las está renovando? Las está renovando entre 46 y 72 días hasta un año como máximo. Eso es impagable. Si usted tiene una deuda de 7.000 millones de dólares y la está pateando a 46, a 76 días, dentro de 76 días no la va a poder pagar. Entonces, todo esto descansa en la necesidad de un reendeudamiento permanente, que es la trampa de deuda perpetua que yo vengo, como usted sabe, denunciando hace, no años, hace décadas. Es decir, toma de préstamos para poder pagar intereses y renovar el principal o capital de la deuda. Está claro. Con un agravante, que ahora estamos tomando deuda para sostener el tipo de cambio. Esto es más grave todavía. Estamos subsidiando el nivel del dólar, el tipo de cambio. ¿Cómo? Tomando deuda para mantener en 1.200 el dólar, estamos subsidiando de alguna manera el dólar barato. En realidad, claro, cuando usted toma deuda, tiene razón, cuando usted toma deuda para mantener atrasado el tipo de cambio, porque lo está subsidiando. Le está todo el mundo a los gritos diciendo que el tipo de cambio está atrasado, el gobierno lo niega, y sí, vaya a contarle a los miles de argentinos que aprovechan a viajar al exterior, los que tienen capacidad de pago, lógicamente, nosotros no pueden pensar en ir al exterior. Pero es público y notorio que los precios argentinos están en relación a los países limítrofes, en muchos casos están los países vecinos, en Brasil, en Chile, se están los mismos productos obteniendo 50% más barato. Bien. Esto es lo clave de todo, estamos teniendo un atraso cambiario. Resulta que con esto arruinamos la balanza comercial, porque estamos desalentando las exportaciones, que además las grabamos con retenciones, y en cambio estamos alentando las importaciones, porque cuando el dólar está barato, y sí, lógico, resulta más conveniente al comerciante importar que pensar en producir en la Argentina. Por último, Este cuadro de situación, perdone que fui quizá un poco confuso al tirar todos estos elementos juntos, pero este cuadro de situación es lo que para mí genera una incertidumbre muy grande, incertidumbre real. No hablemos de los titulares de los diarios, hablemos de lo que es la angustia interna del Correcto. gobierno, porque el gobierno tiene un año electoral de por medio y está aguantando una situación antinatural. Está queriendo sostener con atraso cambiario. Cristina Kirchner en el 2012 hizo lo mismo. Aguantó el atraso cambiario y tuvo el descaro de que al día siguiente de que se hicieron las elecciones hizo la devaluación. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto crea el fantasma
de que en cualquier momento el gobierno tenga forzosamente que caer en una devaluación compensatoria. Juliano, por último, está claro que todas las administraciones, todos los gobiernos se han caracterizado por patear la pelota hacia adelante, ¿no? Claro, sin ¿no? hacerse cargo, digamos, de ponerle el cascabel al gato. Ahora, ¿se puede más o menos determinar la gestión Massa como ministro de Economía y como una suerte de presidente en las sombras también? Porque en los últimos 2 años del presidente Alberto Fernández, el que manejaba el gobierno era el propio Massa. ¿Cuánto contribuyó Massa en toda esta debacle que tomó el presidente Milei, que sigue pateando para adelante? No, primero resumo lo que dijo el propio Milei, que las reformas y los cambios que quería hacer el gobierno kirchnerista, refiriéndose a Massa como candidato, eran graduales, mientras él optó por hacerlas en forma de shock. Quiere decir que tanto Massa como Milei no diferían en el plan económico, sino en la rapidez, la sección para hacerlo. Pero para mí, lo dije en su momento, y creo que hasta lo hablé con usted, el mayor problema que dejó Massa fue lo siguiente: el 46% de la deuda pública está en pesos, ¿no? A ver si digo mal, sí, fue 45, está bien. Por tipo de moneda, el 46% de la deuda es en pesos. Pero Massa, durante el año de su gestión en el Ministerio de Economía, a medida que iba reduciendo la deuda, la iba cambiando bonos indexados, bonos duales que ajustan, indexan por inflación o por tipo de cambio, el que sea más alto. Quiere decir que en la práctica Massa dolarizó la deuda en pesos. ¿Me explico? Si usted tiene una deuda en pesos, pero le pone una cláusula de ajuste que si varía el dólar o si varía la inflación, se lo ajusta, quiere decir que se lo está dolarizando en la práctica. Primero, bajo la época kirchnerista, cuando se escapaba el dólar, los bonos en pesos subían por ajuste por tipo de cambio. Ahora subieron por ajuste por inflación. La cuestión es que tenemos una deuda en pesos dolarizada. Quiere decir que tenemos que llegar a la relación. Por eso el gobierno mantiene el atraso cambiario, porque si produjera una devaluación, automáticamente caería en default porque no podemos pagar. Es decir, imagínense, si en este momento el gobierno logró un superávit fiscal de más de 10 millones de pesos y lo dedicó todo al pago de intereses con atraso cambiario de por medio, ¿qué hubiera ocurrido o qué ocurriría si hace una devaluación? Si hace una devaluación, entonces el poder de pago del país baja, ¿me explico? Está clarísimo. Es decir, Massa es el problema de recaudar en pesos y tener una deuda dolarizada. Juliano, es para finalizar, muy jorobada, de la cual nadie habla. Yo le agradezco que usted me dé espacio para por lo menos plantear el problema, porque creo que este es el problema de fondo. El gobierno está en riesgo de default. Lo que pasa es que nadie mata a la gallina de los huevos de oro. Resumimos esto y lo despido. Están haciendo el negociado del carry trade gracias al atraso cambiario y las altas tasas de interés. ¿Para qué van a desestabilizar al gobierno? Juliano, ahora, por último, sí. Es decir, sí. Massa metió la pierna hasta la cintura, más o menos, con esta dolarización de los bonos en pesos. No entendí, no escuché la palabra. ¿Cómo dijo Massa? Es decir, cometió un error gravísimo al dolarizar esta deuda en pesos. Sí, yo creo que no fue un error, fue una concesión a los acreedores. Los acreedores le dijeron: yo te renuevo la deuda,
pero vos me la indexás, así de simple. Está claro. Es como si usted dice, este hombre no, y Massa accedió. Para mí esa fue la principal herencia maldita que recibió este gobierno, y de la cual paradójicamente no se lamenta. Se lamenta de la inflación recibida, del desastre de finanzas públicas, y no menciona el principal, y justamente es el que está utilizando para aguantar, retrasando el tipo de cambio, diciendo, si la deuda se me ajusta por tipo de cambio, entonces atraso el tipo de cambio y pago menos intereses de deuda. Está clarísimo. Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. Es vivir el presente, nada más. Juliano, le agradecemos su tiempo, le enviamos un saludo como siempre. No, gracias por llamar. Espero haber sido, no sé, dentro de todo lo desordenado, un poco claro para los oyentes. Clarísimo. Gracias. Como siempre. Bueno, ahí estaba Héctor Juliano, un estudioso del endeudamiento argentino. Hace 30 años que hago esta profesión, mal, bien, regular, qué sé yo. Hace 30 años que hablamos de lo mismo, con distintas personas. Es decir, nadie le pone el cascabel al gato. Este es el cuadro real de la salud económica argentina. Para los que aplauden y para los que putean. Y así se van pasando la pelota gobierno a gobierno. Nadie quiere pagar el costo político. Nadie tiene la grandeza política de convertir esto como el gran tema nacional. 38.000 millones de dólares es lo que tenemos que pagar del presupuesto que no tenemos. Y lo que queda, recién lo que queda, va para todo lo demás. Salud, educación, justicia, seguridad. Cada vez queda menos. Por eso cada vez el ajuste tiene que ser mayor. Y con un programa económico, y lo está diciendo un liberal, con un programa económico que solo le sirve a los que más tienen y no a la enorme cantidad de los argentinos. El primero de la mañana. 100% periodismo.